A ir iniciando. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Alejandro Martín del Campo, director de marketing para Berlitz Latam. Les damos la más cordial bienvenida y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante que ya nos habían solicitado mucho, que es este tema de la neurociencia aplicable en los niños, sobre todo para incrementar su inteligencia. El día de hoy pues tenemos como panelista a nuestro amigo Engel Fonseca. Les voy a leer un poco de su biografía. ¿Quién es Engel Fonseca, el ponente de hoy? Pues Engel Fonseca es el CEO de Potential Group. Son empresas especializadas en transformación digital a partir de principios neurocientíficos. Él es speaker TEDx y es experto en presentation skills. Ha dado conferencias para la WOBI, la ONU y más de 600 empresas en Estados Unidos, Europa y toda América Latina. Ha sido profesor de universidades como el TEC, la NAHUAC, la NAE, Business School de España y la Universidad de Texas. Y bueno, es experto en la neurociencia del marketing digital, ha sido mentor de CEOs, presidentes de varios países y gobernadores, actualmente VIP en Manos Accelerator desde Silicon Valley y también socio de Bairo para la innovación en el metaverso. Pues bueno, el tema de hoy bien interesante. Sabemos que este tema de la neurociencia, que es una disciplina científica que estudia el sistema nervioso, pues tiene cuatro ramas, ¿no? Entonces, sé que es lo cognitivo, lo emocional, la social y la educacional, y vamos a ver cómo todo esto pues, se puede aplicar en los niños, ¿no? Desde temprana edad. Pues sin más por decir, quiero dar la bienvenida a Engel. Engel, ¿cómo estás? Hola Alejandro, pues muy contento, muchas gracias por la oportunidad. Listo, pues bienvenido y bueno, listos para iniciar con este webinar. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, gracias a todos por su curiosidad. Eh, Al final sabemos que de las mejores formas para transmitir conocimiento es a través del factor humano. No, el cerebro, hay que recordar, cerebro más que salvaguardar, acumular solo información a través de las neuronas, lo que más se registra es el significado. Y definitivamente alguien como tú y yo puede dar y transmitir más significado, no solo conocimiento, que un algo como la inteligencia artificial o un video impersonal que sabemos que pues no es una persona real en tiempo real detrás de cámaras. A ver, el tema de la neurociencia aplicable, ¿por qué le llamé neurociencia aplicable? Aplicable porque me interesa hablar de neurociencia y darte tips muy prácticos para que puedas impulsar las capacidades cognitivas de tus hijos. Ahora, quiero decirte que como padre, no puedes provocar algo que no tienes, no puedes provocar algo que no haces, no puedes provocar algo que no estás viviendo como un proceso personal. Vamos a ver la importancia de detonar la curiosidad de nuestros hijos, pero también la importancia de vernos vulnerables y que ellos nos deben de ver a nosotros también como principiantes en cosas que no dominamos y pueden y cómo pueden beneficiarse de ver nuestro progreso, porque nuestros hijos le dan mucho más caso a lo que ven que hacemos que lo que decimos. Para este webinar quiero decirte que, digo, ya sabía muchas cosas, pero no me gustó obviar, entonces me dediqué a rebuscar muchas fuentes para constatar. Y busco ser muy responsable de lo que te voy a enseñar hoy, porque para mí el tema de la neurociencia es una vertiente de la ciencia que nos permite maravillarnos de ser nosotros mismos, de la mente, del pensamiento, de la tecnología del pensamiento. Y bueno, siento mucha responsabilidad de lo que te voy a compartir hoy, porque pues no puedo obviar nada, no puedo creer algo, sentir algo sin saberlo. Entonces, armé todo un índice, este índice es más para mí, no es tanto para ti, y voy a ir de lo general a lo particular. Entonces, bueno, ya me presentaron un poquito, yo soy empresario, estoy apasionado, soy aficionado al tema de la neurociencia, he desarrollado métodos neurocientíficos para detonar transformación, tanto a nivel personal como empresarial, y constantemente estoy viviendo transformación. O sea, no es un tema teórico del que hablo, sino es un tema al que yo mismo me forzo. Me gusta tener maestros más jóvenes que yo, más grandes que yo, y he desarrollado un gusto adquirido por encontrar que estoy equivocado más que por tener la razón. Entonces, eso me ha permitido profesionalizar mi curiosidad. Yo estoy convencido que la tecnología pues es mucho más allá que solo un dispositivo o un celular. La tecnología empezó aquí, ¿no? Y todos tenemos una super tecnología detrás de nuestros ojos y nuestra cabeza que podemos detonar, aprovechar, y que en el momento en que lo empezamos a desperdiciar, pues hay un principio neurocientífico muy claro que dice no use, you lose. Lo que no usas, lo pierdes.
y aplica para conocimiento, tecnología, músculos, masa muscular, obviamente, pensamiento, ideas y, por supuesto, conocimiento. Me he dedicado a mapear pasos específicos para detonar el conocimiento y dentro de estos pasos, no me va a dar tiempo de mostrarte todos, ¿no? Y para enfocarnos en el tema del webinar, me he enfocado mucho en qué implicaciones tiene el ignorar las peculiaridades neurocientíficas del cerebro de nuestros hijos. Y es muy interesante porque para tú configurar, fomentar el mejor desarrollo de tus hijos desde el aspecto neurocientífico, adivina con quién tienes que empezar a trabajar, pues contigo. Al final, cuando somos papás, no solamente es un regalo para poder revivir nuestra infancia y comprar los juguetes que queremos para nosotros, también son oportunidades de catexia, de espejeo, para tratar de hacer lo que no hicieron con nosotros, tratar de hacer lo que sí hicieron con nosotros bien, pero sobre todo el fomentar y exponenciar sus capacidades. Entonces, eh, me he dedicado varios años a estudiar la profesionalización de la curiosidad, cómo el miedo influye en el cerebro, y les voy a explicar. Y cómo muchas veces como papás, pues no sabemos si infundir miedo o respeto o cuál es la diferencia, ¿no? Y hasta nos reímos de estos memes de los chanclazos y demás. Pero definitivamente no nacemos sabiendo ser papás, pero hay muchos fundamentos científicos para ser mejor papás, padres y madres, ¿no? Entonces, yo tengo 4 hijos, entonces, verdaderamente, cada hijo es un desafío diferente. Todo el tiempo me preguntan a cuál quiero más que al otro. La realidad es que en mi mente los quiero a cada uno en intensidad y fuerza igual, pero la forma, el sabor, la textura es diferente. Este, mi hijo con el más difícil para mí es el que más se parece a mí, para variar. Y bueno, me encantan los niños porque dicen cuando les damos la libertad lo que piensan, son muy intuitivos, aunque después se los quitamos, son muy curiosos, aunque a veces los castigamos, los regañamos de no hacer tantas preguntas. Y bueno, de hecho, acabo de lanzar un podcast que se llama Fraternidad, donde hablo de la importancia de profesionalizar el ser papás, ¿sí? Entonces también abordo el tema desde diferentes ángulos y tengo una comunidad donde pueden acceder a retos y demás si les interesa, retos para ser mejor papás, retos para profesionalizar la curiosidad y demás. Pero bueno, eso es parte de mi comunidad. Al final también muestro esto nuevamente. Bueno, adentrándonos en materia, pues te acomodé todas mis fuentes de investigación. Algunas cosas las intuyo. Te voy a decir que intuyo, te voy a decir que sí sé. No me interesa manejarme como un experto perfecto estático, ni tampoco decirte que sé todo, ¿no? La verdad es que creo que sé lo más importante y es lo de lo que te quiero transmitir. Y hay muchas cosas que no son muy claras, pero tenemos la oportunidad de, pues no diría experimentar con nuestros hijos, pero de poner a prueba planteamientos. Lo que sí es que todas las fuentes de información sobre la forma de potencializar la inteligencia desde la neurociencia de nuestros hijos concuerdan en varios puntos que son los que te voy a compartir. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero decirte es que desafortunadamente, tanto tú como yo, e incluso muchos de nuestros hijos, fueron educados en el modelo de la era industrial. En el modelo de la era industrial pasan muchas cosas. Primero, el maestro monopoliza el conocimiento, ¿no? Al maestro no se sabe si se le tiene miedo o respeto. Calladitos nos vemos más bonitos. Se castiga e incluso se clasifica la curiosidad como malas o buenas preguntas. Se nos enseña que el valor del conocimiento radica en su posesión, no en su aplicación, y por eso nos enseñan que memorizar es aprender. Eh, Estudiamos muchos exámenes por miedo a reprobar, con la, sin saber que cuando tenemos una relación con el conocimiento y hay un condimento que es el miedo, pues realmente solo puedes repetir, memorizar, pero no entiendes lo que sucede. Entonces, si se fijan, muchas escuelas a las que asistimos, muchas escuelas a las que van nuestros hijos, pues no tienen visualmente mucha diferencia una cárcel o una prisión. Pero esto viene de la ley industrial de buscar estandarizar y de no tanto fomentar la diversidad, sino solamente incrementar la productividad. Lo que sí te quiero decir es que el aburrimiento, tristemente, si pensáramos en una nube de palabras en la mente de un niño, la palabra escuela para la mayoría de los niños no es una palabra atractiva. Tarea no es una palabra atractiva. La palabra aburrimiento tiene mucha correlación, monotonía, indiferencia. Y bueno, yo les voy a mostrar cómo el aburrimiento pues es algo positivo, siempre y cuando se haga algo al respecto, porque el aburrimiento sucede cuando el cerebro
ya se aburrió de los mismos ingredientes y requiere nuevas experiencias, personas, temas y demás. Nuestros hijos, desafortunadamente, constantemente viven situaciones de mucho aburrimiento bajo la bandera de la disciplina y la responsabilidad, pero en realidad lo que empieza a suceder es que empezamos a programarlos a tolerar la indiferencia y bueno, el aburrimiento genera desconexión. A mí me gustaría que ustedes pensaran cuándo fue la última vez que pudieron estar aburridos y felices al mismo tiempo. No es posible. Ahora, tampoco la escuela es un parque de diversiones, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente, hoy los modelos educativos están superados y es mucho más fácil jalar la atención de uno de nuestros hijos en una pantalla, en un videojuego, en Minecraft, en Fortnite, en un dispositivo, que en la escuela, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que el celular debería ser un aliado para la educación de los niños, pero desafortunadamente en muchas escuelas castigan la tecnología. Y como padre, seguramente te has enfrentado a todos estos dilemas de si les dejo o no acceso a la tecnología. Yo te digo, como padres, tendríamos que estar fungiendo el rol de guías hacia la tecnología, no de policías. Pero para eso, pues tienes que conocer la tecnología. Ahorita les explico un poco más de eso. Bueno, este, ¿qué sucede? Una de las grandes improntas de la era industrial no solamente era todo lo que les decía en la relación con el conocimiento, sino también esta idea de poder ser perfectos, que pues en realidad no es real. Hay una frase que seguramente la has escuchado muy bien que dice, si no lo vas a hacer bien, mejor ni lo hagas, ¿no? O sea, o naces con estrella o naces estrellado. Muchos de nosotros seguimos configurados con esta idea de que buscar hacer las cosas perfectas. Ojo, no estoy atentando contra la excelencia, pero si tú eres perfeccionista, pues está bien, es tu vida, eres un adulto y no pasa nada. Pero si eres perfeccionista como padre, déjame decirte que estás preparando el minar no solamente la confianza de tu hijo en su relación con el conocimiento, sino su capacidad de neuroplasticidad y adaptabilidad para aprender el movimiento. Este es un podcast que grabé hace tiempo, donde trato de resaltar lo absurdo que es querer ser perfectos cuando en realidad ni podemos hacerlo, y lo que sí podemos hacer es ser perfectibles. Ahora, curiosamente, la gente más perfeccionista es gente que de niña no jugó mucho y buscó hacer lo correcto y compró la fórmula de que si se portaban bien y eran buenos alumnos, y eran buenos hijos y eran buenos hermanos, les iba a vivir bien en la vida. Pero la realidad es que yo creo que a estas alturas ya te diste cuenta que a quien le va bien en la vida luego ni es bueno ni malo, solamente es astuto. Y no estoy diciendo que no fomentemos los valores, pero este tema de buscar ser perfecto no solamente nos hace lentos, nos paraliza, pero es muy frustrante. Ahora, reitero, como adulto está bien que quieras ser perfecto, pues adelante. Pero cuando quieres imponer esta perfección y quieres en tu casa o quieres tener hijos, pero siempre tener la casa totalmente limpia, pues ya empieza a haber una contradicción. Porque entonces, si tus hijos no son perfectos, ellos empiezan a, de alguna forma, interpretar que tu amor hacia ellos, tu afecto hacia ellos, tiene un filtro de qué tan perfectos alumnos, qué tan perfectos hijos, qué tan perfectos hermanos sean. Y entonces ya es peligroso porque ya en ese escenario, ya nuestros hijos pueden llegar a pensar que los amamos por lo que hacen bien y no por lo que son. Entonces a mí me gustaría invitarte como padre a reflexionar si eres perfeccionista, pues de dónde viene tu valía como persona, si de lo bien que haces las cosas, que obviamente es muy bueno para la autoestima, o de lo que eres. ¿Sí? Entonces, esto es un poco de lo que viene de la era industrial. Ahora, afortunadamente, nuestros hijos son diferentes en su forma de pensar. Yo creo que ya te has dado cuenta que muchos de nuestros hijos son maestros innatos, te pueden enseñar a usar la tecnología así, entienden conceptos de abstracción muy rápido, este, tienen capacidad de resolver problemas mucho más rápido y sin frustrarse tan rápido como tú y yo. Y a lo mejor no te va a gustar lo que te voy a decir, pero el uso de los videojuegos cambió la mente de las generaciones. Recordemos que una generación dura 25 años más o menos. En el momento en que empezamos a jugar videojuegos, si te das cuenta, nunca juegas un juego que no puedas ganar. Siempre hay un optimismo intrínseco de vuelvo a jugar porque voy a superar ese nivel. Es como los jueguitos que de repente juegas en el celular, ¿no? Estos de 5 estrellas, de 3 estrellas de habilidad. Si tú pasas un nivel difícil, ¿a poco vuelves a jugar el mismo nivel? No, juegas uno más difícil. Bueno, nuestros niños ya tienen
Nuestros adolescentes ya tienen automatizada esta idea de optimismo intrínseco. Es decir, juegan sabiendo que pueden ganar, que existe la posibilidad de ganar. Ahora, no, es muy difícil que ahora los niños crean que hay una sola solución a un problema. ¿Por qué? Porque ve, por ejemplo, ahora los videojuegos como son, ya no hay tres vidas como en Mario Bros, y hay muchas vidas. Pero déjame decirte que por muy responsable que seas como papá y muy consciente, nuestros hijos arrastran aproximadamente 300 características psicológicas del ADN de nuestros ancestros. Entonces, quiero decirte, y para ser muy realista, es que tú puedes ser el mejor papá del mundo, la mejor mamá del mundo, y al final tu hijo ser un desastre, o ser muy acertado, o ser muy responsable. Nosotros no somos 100% responsables de cómo se desenvuelvan nuestros hijos, pero sí somos responsables de acomodar los elementos, proporcionar la motivación, la conexión necesaria para que lo logren. Entonces, solo quiero poner esta expectativa porque a veces como padres idealizamos que el éxito de nuestros hijos es totalmente atribuible a nosotros o el fracaso, y la realidad es que no es real. ¿Sí? Entonces, eso es parte, tiene mucho que ver lo que te digo con la neurociencia, en el sentido de que en la neurociencia se busca tener claro la diferencia entre lo que creemos, sentimos y pensamos. Y cuando hablamos ya de principios de neurociencia para el pensamiento, pues más allá de ser optimistas o pesimistas, tenemos que ser realistas. ¿Sí? Entonces, por eso digo este planteamiento. Ahora, ¿qué pasa con nuestros hijos? A ver, todos nosotros queremos que nuestros hijos sean diferentes. Todos nosotros queremos que nuestros hijos no sean uno más en el ladrillo, ¿no? O que se parezcan a los demás. Pero aquí hay algo muy interesante. Nuestros hijos son singulares. Tú y yo somos singulares. Nuestros hijos son singulares desde el código genético, ¿no? No es solamente que hay un gemelo y aún así, pero bueno, desde el código genético somos singulares, desde el cableado de nuestro cerebro somos singulares, y desde la peculiaridad de nuestras situaciones, decisiones de vida. Lo que te quiero transmitir es que tu hijo ya es único e irrepetible, ya es singular, ¿sí? Tú ya eres único y irrepetible, ya eres singular. No va a haber nadie más como tú ni como tus hijos en toda la historia de la humanidad. Ahorita estamos más o menos en la generación 8000 de humanos, y en realidad de repente brincan los genes, ¿no? Ves a tus hijos, se parecen a tu papá, se parecen a tu mamá, y de repente se parecen a ti. Ahora, aquí lo interesante es que nuestros hijos no solamente vienen con características psicológicas impregnadas desde la genética, también vienen con historial de navegación. Y te doy un ejemplo. ¿Cuántos niños, cuántos de nosotros no crecimos teniéndole miedo a la oscuridad, y nadie nos enseñó a tenerle miedo a la oscuridad? Y fíjate, esto es algo hasta antropológico, es muy interesante, pero mucho del miedo de nuestros niños a la oscuridad viene porque cuando éramos niños y vivíamos en las cavernas, pues sí entraba un monstruo y te comía, y era en la oscuridad, ¿sí? Entonces, sí quiero decirte que nuestros hijos vienen con un historial de navegación, con un historial, o sea, no vienen en blanco. Y esto es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, desde el aspecto neurocientífico, hay debilidades que tú puedes tener de carácter, de cómo procesas la información, de memoria, y tus hijos tienen todo lo contrario o parecido. A lo que voy es nuestra responsabilidad provocar en ellos lo mejor posible para que se manifieste su inteligencia implícita. Ahora, desde el aspecto científico, pues la vida es inteligencia. Tu hijo tiene inteligencia, tú tienes inteligencia, pero ¿cómo provocamos que escale a otro nivel? Bueno, pues déjame decirte que como padre, pues sería muy difícil que lo logres si tú no estás en ese proceso. Recuerda que no podemos provocar lo que nosotros no hacemos. Ahora, fíjate en esto. Hace tiempo, yo soy disléxico, si entonces cambio palabras y demás. Hace tiempo me puse a hacer toda una analogía del cerebro con la tecnología. Y te voy a decir algo muy curioso. Seguramente has visto cómo en los cables, el cable no tiene la parte metálica, pero siempre tiene una envoltura de plástico. Bueno, las neuronas tienen exactamente lo mismo. Nuestras neuronas tienen, está la célula de la neurona, y los tentáculos, por decirlo así, de todas las neuronas que se conectan con otras se llaman dendritas. Cada neurona se puede conectar hasta con otras 10.000 neuronas. Pero el tener muchas neuronas o no, no significa que somos inteligentes o hábiles o eficientes en nuestro procesar de información. Recordemos que tener mucha información no nos hace inteligentes.
La información es la materia prima de la inteligencia, pero la inteligencia implica saber pensar. Bueno, la mielina, y lo corrijo aquí porque lo había escrito mal, la mielina es este recubrimiento de nuestras neuronas que mientras más gruesa es, más automatiza la información, la memoria, la ejecución, el dominio, el expertise de cualquier habilidad, pero mientras más delgada es, más fugas de información tiene. Ahora, quiero que sepas que nuestras neuronas no trabajan como una computadora mandando ceros y unos, no, no. Nuestras neuronas trabajan por significado y para eso crean redes de información para generar significado. Entonces, ante este escenario, quiero decirte que este recubrimiento que tienen nuestras neuronas se puede perder. ¿Qué disminuye el recubrimiento de nuestras neuronas para automatizar, no automatizar, para agilizar nuestros procesos cognitivos y por consecuencia nuestra inteligencia? El miedo, el estrés, la incertidumbre, el cortisol. ¿Qué engruesa estas coberturas desde de la mielina dentro de nuestras neuronas? La compasión, la contemplación, el amor, el afecto, la seguridad, ¿sí? Entonces, te hablaba de ser perfecto, perfectible, porque en un escenario donde solo estás buscando ser perfecto, si tú eres mi padre y eres perfeccionista, la probabilidad de decepcionarte es altísima, es más, es garantizada. Pero si eres perfectible, pues tienes cierto umbral de paciencia, ¿sí? Ahora hay que entender que como padres siempre estamos, padres e hijos siempre estamos buscando una, una simetría, ¿no? Un balance, ¿no? De repente venimos de padres muy conservadores, somos liberales, una compensación. Venimos de padres muy liberales, somos muy conservadores. ¿Cómo eres tú con tus hijos? Aquí lo importante es que podamos fomentar ambientes de amor, de compasión, de paciencia, para que la mielina, que hace el recubrimiento de las neuronas, fomente y genere redes mucho más eficientes, mejor memoria, mejor capacidad cognitiva, mejor entendimiento de significado y no a punta de la chancla, por decirlo así, ¿no? Entonces, ya que sabes esto, déjame decirte que hay todo un concepto surgiendo sobre la neurodiversidad. Todos nosotros, todos los que estamos aquí presentes, nos hemos esforzado en algún momento de nuestras vidas en ser diferentes. Hoy tus hijos, nuestros hijos, muy probablemente se esforzaron de alguna manera de ser diferentes. Y a veces este esfuerzo de ser diferentes en realidad no hace más que confirmar que dudamos que ya lo somos, ¿sí? Entonces, es muy importante, yo no quiero invitarte a sentirte singular o a creerte singular. O sea, sí me gustaría fomentarlo, pero me gustaría que aceptaras que ya lo eres. Yo soy singular, entonces ya lo puedo sentir, ya lo puedo creer. Tus hijos son singulares, no es una opinión, es científicamente comprobado por cómo cablea su cerebro, por el ADN, por situaciones específicas. Entonces, ante este escenario, no necesitamos idealizar la inteligencia. Y esto te lo aclaro porque de repente escuchamos que hay gente con niveles de IQ muy elevados, niños genio, ¿no? Que no nos cuentan el lado triste de los niños genios es que viven vidas muy aisladas, ¿sí? Yo la verdad no quisiera que mis hijos fueran niños genio. Pero además hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Hay de 8 a 32 tipos de inteligencia. Entonces, lo peor que podemos hacer es comparar a nuestros hijos con otros hijos o con otros hijos de otras personas, otros niños, cuando hay tantos tipos de inteligencia, ¿sí? Entonces, nada más quiero invitarte a no caer en ese error. Ahora, nosotros como padres, pues necesitamos poner límites. Necesitamos poner límites para nuestros hijos, ¿no? Le apostamos a la escuela, ¿no? Para nuestros hijos, pues necesitamos pues, que cumplan, necesitamos que apoyen en la casa, necesitamos que no nos falten al respeto, pero muchos de nosotros cometemos el error de hasta jugar el rol de amigos, ¿no? Que es medio peligroso porque, pues cuando somos amigos, pues entonces quién es el papá, ¿no? Déjame decirte que tenemos que tener clara la diferencia entre miedo y respeto. Muchas veces lo confundimos, ¿no? Y a veces creemos que provocarle miedo a nuestros niños es respeto, y no lo es. Ahorita les explico, pero lo que pasa con el miedo es que muchos de nosotros fuimos educados pues con cultura del miedo. A muchos de nosotros de niños nos dieron nalgadas, cinturonazo, chanclazo, pellizco, grito, nos encerraron,
Pero no era maldad de nuestros padres, era la forma en la que querían educarnos. Pero deja el hogar, la escuela. ¿A cuántos de nosotros no nos dieron reglazo? ¿A cuántos de nosotros no nos pusieron en un rincón con un sombrerito de un burro, ¿no? ¿A cuántos de nosotros no nos pusieron a hacer tareas un poco humillantes? Pero a ver, ojo, estamos aquí vivos y no se trata de vivir siendo totalmente de cristal ni demás. Pero como padres, muchas veces confundimos el miedo con el respeto. Ahora, aquí viene algo interesante. Nos puede provocar miedo algo que no entendemos o no conocemos. Pero cuando ya conocemos a alguien, entonces ya lo podemos respetar. No puedes respetar a alguien que no conoces. O sea, puedes respetar a un desconocido, pero me refiero en tu dinámica padre-hijo. Si tú quieres que tus hijos te respeten, no pueden ver solo una cara tuya, no pueden ver solo una cara perfecta o una cara responsable. También tus hijos tienen que ver tu cara vulnerable. También te tienen que ver de alumno, no solo de maestro. También te tienen que ver equivocándote, aceptándolo y replanteando, no solamente siendo acertado y perfecto estáticamente. Si nuestros hijos no nos ven vulnerables, ellos no van a ser vulnerables. Y voy a compartir algo muy personal. Hace unos años, mi hija me dice, papá, ¿tú lloras? Nunca te he visto llorar, ¿no? Y yo, ¿cómo que nunca me ha visto llorar? Y claro, no me dediqué a llorar adrede para que me viera, pero le dije, claro que lloro. Me dice, es que yo no te veo que llores. Entonces me sinceré con mi hija y le dije, mira, lo que pasa es que yo mi dolor no lo comparto llorando, yo no lo expreso llorando, yo lo expreso enojado. Dice, no, entonces hace llorar mucho por dentro, porque tiendo a ser enojón. Si nosotros queremos que nuestros hijos, en vez de tenernos miedo, nos tengan respeto, necesitamos mostrarnos vulnerables. Y no me refiero débiles, me refiero receptivos. Ahora, desde el aspecto neurocientífico, el miedo impide aprender. Entonces, amenazar a nuestros hijos de que si no tienen buenas calificaciones les va a ir muy mal, estamos ya activando una parte del cerebro que se llama la amígdala, que es la zona de sobrevivencia, de alerta. Y lo que van a hacer tus hijos, nuestros hijos, es que van a memorizar, van a estudiar, van a sacar 10 y por miedo a reprobar, van a lo mejor pasar el examen, pero no van a aprender nada, porque el miedo bloquea la capacidad de aprender, solo nos lleva a reaccionar. Entonces, a mí de repente, te los digo con mucho respeto, ¿no? Pero de repente escucho padres que dicen, no, mis hijos son muy bien portados. Híjole, y digo, bueno, ¿qué es bien portado? ¿Te refieres a domesticado? ¿Te refieres a eh, de alguna forma moldeado a tal punto que solo hace lo que tú quieres, solo pregunta lo que tú quieres? Si nosotros podamos la mente de nuestros hijos, pues ¿cómo esperamos que luego se rompan las reglas? O sea, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos solo a ser 100% correctos, y a solo buscar preguntas correctas, pues nunca van a hacer preguntas. Ahora, el miedo baja las defensas. Muchos de nosotros tenemos hijos enfermizos, pero no es la enfermedad. Lo que pasa es que tienen miedo de que los abandonemos, de que nos decepcionen, de que nos enojemos, de que los regañemos, de que los castiguemos. Y el miedo funciona como una herramienta de sobrevivencia, ¿no? Como un semáforo que se prende y se apaga de repente, pero no debería ser un estilo de vida. Chistosamente, curiosamente, muchos de nosotros vivimos con miedo a nuestros padres. Recordemos que muchos de nosotros incluso usamos lenguaje de distanciamiento hacia nuestros hijos, ¿no? Yo tengo amigos, y seguramente tú también, conocidos, que a su papá le decían señor, ¿no? A la mamá, señora, ¿no? O jefecita, ¿no? O sea, lenguajes de cierto distanciamiento, ¿no? El miedo impide pensar. Entonces, muchos de nuestros hijos, quiero decirte que nos mienten porque tienen miedo a reconocer el fracaso o el miedo a vivir el miedo a la consecuencia. El miedo nos lleva a sacar comportamientos automatizados. Es muy contagioso. Pues si tú como papá ves noticias amarillistas, te crees todas las noticias que suceden, y en vez de vivir con respeto hacia los peligros que hay en tu ciudad, vives con miedo, estás contagiando y te paraliza. Ahora, hay dos cosas muy buenas del miedo, ¿no? Una es, lo necesitamos para sobrevivir. Tus hijos necesitan miedo para sobrevivir, ¿no? Entonces, yo no quiero que mis hijos no tengan miedo de exponerse a fármacos y afectar su cerebro. Claro, bueno, quisiera que tuvieran respeto y yo explicárselos, pero no quisiera que se sintieran indestructibles. Y lo segundo que es positivo del miedo es que el miedo, para existir en nuestra mente y en la mente de nuestros hijos, requiere de un ingrediente muy interesante: ignorancia. El miedo para existir en nuestra mente requiere de ignorancia.
Por consiguiente, cuando sentimos miedo o ansiedad, que es la emoción del miedo, es que nuestro cuerpo nos está pidiendo más conocimiento para poder fluir. Entonces, quiero decirles algo muy chistoso. Yo hace unos años, cuando me puse a estudiar la neurociencia del miedo, me puse a escribir mis miedos respecto a mis hijos. Y uno de mis grandes miedos era que mis hijos crecieran. Me da mucha pena lo que te estoy diciendo, pero sí, uno de mis miedos era que mis hijos crezcan. Cuando lo leí dije, esto es ridículo. ¿Cómo me puede dar miedo que mis hijos crezcan si es totalmente natural? Entonces empecé a jugar con la idea en vez de juzgar. Entonces empecé a pensar, si tuviera un botón rojo que pudiera apretar para evitar que mis hijos crecieran y se quedaran de la misma edad para siempre, ¿lo apretaría? Sí. Dije, qué egoísta. Me tardé 3 semanas sin juzgar en identificar de dónde venía ese miedo mío de que mis hijos crecieran. De repente lo encontré. Yo cuando era pequeño, mis padres se separaron y yo asocié que el crecer es perder a tus padres. Entonces yo tenía miedo que mis hijos crecieran porque asociaba que me iban a perder a mí o yo a ellos, y no necesariamente. Entonces el miedo, cualquier escenario que te dé miedo como padre, es tu mente pidiéndote a gritos más conocimiento para desarrollar respeto, ¿no? Entonces es como el COVID, ¿no? Yo no le tengo miedo al COVID, ya me dio 2 veces, estoy vacunado, le tengo respeto. ¿Por qué? Porque lo conozco. Entonces, la relación que tú tengas con lo desconocido es muy probablemente la relación que tus hijos van a tener con lo desconocido. Y aquí es donde entra el tema de la curiosidad. Aquí es donde tú entras, ¿no? Como maestro. A mí, mis hijos, lo digo con mucha gratitud, mis hijos me han dicho más de una vez, tú no puedes darnos clases en la escuela, ¿no? O de repente me dicen, mucho de lo que nos enseñan en la escuela ya nos lo habías enseñado tú. Pero yo tengo la responsabilidad de que ellos vean que podemos tener un romance con el conocimiento y divertirnos, y que hacer tarea puede ser divertido, pero yo tengo que disfrutarlo primero, ¿no? Entonces, déjame decirte que el cerebro de nuestros hijos pasa por varias podas. Cuando la mente de nuestros hijos empieza a reconectarse, ¿no? A conectarse y a asociar, las podas funcionan para usar o de alguna forma limpiar o optimizar recursos no utilizados. ¿Sí? Entonces, eh, esto es interesante porque eh, los cerebros más inteligentes son los más interconectados, los que más pensamiento sistémico generan. Entonces, si tú, por ejemplo, manejas mucho la dualidad en la educación de tus hijos, por ejemplo, lo malo y lo bueno, sin explicar por qué, y tú entrenas a tus hijos a creer cosas sin cuestionar, eh, todo se polariza la forma de pensar en el cerebro, es menos sistémico, y lo que sucede es que tu hijo va desarrollando más el pensamiento blanco-negro, y lo máximo que va a poder ver son tonalidades grises. No sé si me entiendes. Entonces, es importante, no estoy diciendo no decirle a nuestros hijos, no hagas esto o esto es prohibido, no, pero fomentar que te pregunten por qué. Porque de lo contrario, educamos a nuestros hijos a aceptar ideas, fórmulas de terceros sin cuestionamiento, por no decir dogma, y limitamos su capacidad innata de curiosidad. ¿Sí? Recordemos que nuestra curiosidad primero fue vocal, ¿no? Luego fue con nuestras manos, luego con nuestros ojos, ¿no? Y la curiosidad, pues en realidad sería algo que deberíamos de fomentar, no castigar, ¿no? Y yo sé que lo has vivido, ¿no? De repente tu hijo te pregunta y te pregunta y te pregunta y tú estás así de, ay, pues no soy Google, ¿no? Pero nos llevan a crecer. Entonces, hay 4 podas muy específicas que tienen nuestros hijos, y me refiero a podas, son etapas donde el cerebro de nuestros hijos decide optimizar recursos. ¡Prum! Pero para eso, la inteligencia radica en que haya una ramificación más sistémica, ¿sí? Que polarizada, ¿sí? En la mente de nuestros hijos. Entonces, lo que quiero invitarte es a no tener límites, no a no tener definición con tus hijos, no a no tener reglas, pero a fomentar que se entienda por qué. A veces es más importante el significado del por qué mi padre me prohíbe hacer eso, a que es prohibido eso, porque me va a ir muy mal si no lo respeto. Ahí ya estaría alimentando el sistema del miedo, ¿no? Entonces, hay muchas formas de estimular el cerebro de tu hijo, ¿no? Obviamente, pues la estimulación temprana. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han fomentado el deporte en sus hijos, el jugar, la música, la creatividad, ¿no? Los deportes, ¿no? Evitar, por ejemplo, el azúcar, ¿no? Que genera altas dosis saturantes de dopamina en el cerebro y sobreestimulación.
Y probablemente lo, lo que más nos gustaría hacer o lo que más hacemos o tendemos a hacer es todo el tema de la disciplina, ¿sí? Pero probablemente lo más poderoso es jugar con nuestros hijos. Y porque recuerda lo que te hablaba de ser perfectible o perfecto. Cuando tú estás jugando, tienes margen a equivocarte. Le muestras a tus hijos a alguien que se equivoca y se ríe, no pasa nada. Y se le cae y lo levanta. El jugar es muy importante, el hacerlo con tus hijos. Y te sorprenderá, pero el tiempo mínimo recomendado para jugar con tus hijos diario son 10 minutos. 10 minutos. Entonces, ¿qué es lo fácil que podemos hacer ahora? Pues es darles un celular, una tablet, quitárselos de encima, que sean bien portados, que estén alineados, que cumplan en sus objetivos, ¿no? O sus expectativas hacia nosotros, pero desconectados de nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis hijos he tenido la oportunidad de crear islas o juegos dentro de Roblox y juego con ellos en Roblox, ¿no? Es diferente, incluso usas la tecnología para conectar, pero el jugar es de lo más importante. Y no me refiero nada más a jugar la pelota, con temas de imaginación, jugar a asimilarse a ciertos personajes, a que son Jedi, o sea, jugar con la imaginación, tener usar el juego mental, el juego físico con nuestros hijos para conectar. Ahora, este tema de jugar pues, es muy importante porque desafortunadamente es lo menos que pasa en las escuelas. Y muchas veces, como tenemos tan disasociado el aprender con jugar, decimos frases como, si haces la tarea, entonces puedes jugar. Oye, ¿y no podría jugar haciendo la tarea? Claro, pero es ahí donde tenemos que replantear la relación de nuestros hijos con el conocimiento, pero tienes que empezar contigo. Ahora, ahí es cuando el aburrimiento puede ser positivo. Nuestros hijos se aburren más rápido que antes porque pues están sobreestimulados por las pantallas. Tú también, nosotros también, ¿no? Ya no aguantamos ir a un banco como antes. Pero hay que recordar que cuando nos aburrimos, nuestro cerebro nos está pidiendo nuevos condimentos para aprender y acrecentar nuestras capacidades cognitivas. Con nuestros hijos, lo que pasa muchas veces es que están tan sobreestimulados que pues la escuela, a comparación de una película, de una serie o de una pantalla, es sumamente aburrido. Entonces, tenemos que buscar la forma de enseñarle a nuestros hijos con la tecnología. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Yo con mis hijos tengo un ritual al cual le llamo Noche de Películas, ¿sí? Le llamo NDP, ¿no? Y lo que hacemos es que todos los sábados en la noche tenemos un maratón de películas. Primero cenamos, ¿no? Vamos, compramos palomitas, ¿no? Bebida y demás. Pero vemos películas que todos estamos entendiendo lo que pasa en la película. Entonces hacemos dos cosas en las películas muy interesantes. Número uno, siempre estamos viendo qué personaje de la película se parece a quién de nosotros que estamos presentes. Entonces de repente, ah, mire, ese se parece a mí, ah, mire, ese se parece a tal. Entonces, y trabaja un poco su ofendibilidad, pues para reírnos todos de todos. Yo me río de mí, yo me río de mis otros hijos y así. Pero lo más interesante que hacemos con las películas es que cuando pasa algo interesante, pausamos, a ver, ¿qué pasó? Regresamos y lo volvemos a poner. Y entonces nuestra experiencia de las películas es sumamente nutritiva, ¿no? Entonces les voy a dar un ejemplo. Una de las películas que vi con mis hijos, que es una película fuerte, ¿no? Digo, veo muchas de películas de humor y demás, pero mis hijos me pidieron ver El pianista, ¿no? Esta película de un pianista judío de la Segunda Guerra Mundial y demás. Pero fue muy positivo ver esa película porque cuando empezamos a ver la película, como ya tenemos esta dinámica de pausar, de repente mis hijos dijeron, papá, ¿quiénes eran los nazis? O sea, ¿quiénes eran? Ok, pausamos la película. Pongo un documental, les explico, ta, 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 oye, eran malos, ta, 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 ta. Ya que lo entendieron, wow, regresamos a la película. La conclusión de mis hijos fue, qué buena película la del pianista. ¿Qué aprendimos de la película? Y después discutimos la película. Entonces, ¿podemos usar la tecnología para jugar, entretenernos y aprender? Sí, de hecho hay un concepto que se llama learning ment, ¿sí? ¿Cómo aprendes a través del entretenimiento? Entonces, te doy este ejemplo, te paso este tip que a mí me ha funcionado mucho y, y bueno, para mi sorpresa ahora mis hijos aguantan películas que yo no recuerdo a esa edad aguantarlas, pero vemos incluso películas bibliográficas, películas futuristas de escenarios, películas también de entretenimiento, pero siempre entendiendo qué nos quiso decir el director, qué nos quiso decir la película. Entonces, bueno, es un ejemplo nada más. Ahora, tenemos que fomentar y
el desarrollo de los circuitos neuronales, este, dependiendo del significado más importante. Y te quiero explicar algo. Hay dos mecanismos en el cerebro de nuestros hijos. Uno que me encantaría que pudiéramos desaparecer, pero es necesario hasta cierto punto, y otro que necesitamos fomentar. Hay un mecanismo que es el mecanismo o el sistema de pensamiento de la culpa, y otro que es el de la responsabilidad. Si ustedes se dan cuenta, la culpa y la responsabilidad no son lo mismo. Ahora, me van a entender a qué me refiero, y está aquí en esta imagen, pero se los voy a explicar. Si nosotros como padres somos muy inquisitivos cuando uno de nuestros hijos comete un error, ¿sí? Este es el error. Desde el sistema de pensamiento de la culpa, cuando alguien comete un error, solo hay tres conclusiones. O eres malo, o muy bueno, o perdón, o eres malo, o muy malo, o súper malo. O sea, desde el mecanismo de pensamiento de la culpa, cuando alguien hace algo malo, es porque es malo. Esa es la conclusión. Bueno, bajo ese mecanismo, si somos muy inquisitivos cuando nuestros hijos se equivocan, lo que hacemos es que cometen un error y entonces hacemos la evaluación moral, ¿no? De que es malo. Cuando uno de nuestros hijos se siente malo, no responsable, sino culpable, malo, lo que va a buscar es recibir perdón, ¿no? Entonces, aquí viene algo muy interesante. Si tú como padre, cuando tus hijos se equivocan, fomentas y provocas que tus hijos busquen perdonarte y hasta te montas en tu macho, por decirlo así, de, no, pues pídeme perdón, ¿no? Fomentándoles la culpa, fíjate el mecanismo que alimentas. Tu atención está en el error. La conclusión es que son malos o que no dan el ancho. Los hijos sienten ganas de pedir perdón y entonces hacen una promesa, ¿sí? ¿Cuántas veces no te has equivocado tú y haces una promesa? Jamás vuelvo a hacer eso, nunca lo vuelvo a hacer, ¿no? Te pones un tatuaje, te cambias el peinado, bueno, si puedes, ¿no? Pero el mecanismo de la culpa sí funciona, es un ciclo interminable, pero ¿qué crees? Como el objeto de estudio, cuando alguien se equivoca de la culpa, es el error, por muchas promesas que hagas, como ignoras por qué lo hiciste, lo vas a volver a hacer. Y aquí hay algo muy importante que hay que entender en el cerebro de nuestros hijos y en el cerebro humano en general. No más no es igual a sí. Todo lo que nosotros le digamos a nuestros hijos, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, te estás diciendo en el inconsciente que lo hagas. Ahora, este mecanismo es medieval, es antiguo, pero muchos de nosotros fuimos configurados así. Y de hecho la apuesta a este mecanismo de la culpa es que si te duele mucho lo que hiciste, nunca lo vuelves a hacer. Pero no es cierto, lo vas a volver a hacer. De hecho, los extremos vienen desde el miedo, ¿no? Si dices, nunca vuelvo a comer chocolates, cuando tengas la oportunidad te vas a atascar como si nunca los hubieras comido en tu vida. ¿Qué dice la neurociencia? Que hay que fomentar, no la culpa, porque la culpa nos lleva al sentir que no merecemos. No, mejor fomentemos la responsabilidad. Y fíjate qué interesante. En el mecanismo, en el sistema de pensamiento de la responsabilidad, según la neurociencia, cuando te equivocas, el objeto de estudio no es el error, es por qué lo cometiste, por qué se cometió el error, la pregunta. Entonces, cuando uno de tus hijos hace algo mal, más que calificar o juzgar, que es lo fácil, necesitamos fomentar el entender por qué lo hizo, pero no nada más tú decir, ah, yo sé por qué lo hiciste. No, fomentar su proceso de autoconocimiento para entender por qué hace algo que le afecta y por qué se tendría que seguir haciendo algo que le afecta si no le suma. Entonces, el sistema del pensamiento que necesitaríamos construir en nuestros hijos no es culpa, porque entonces no van a sentir que merecen existir y van a creer que solo deben o merecen existir por los logros o metas que han podido concebir. En realidad tendríamos que estar alimentando el sistema de pensamiento de la responsabilidad, donde no eres ni malo ni bueno, pero eres responsable o irresponsable, no hay culpa y fomentas el autoconocimiento. Entonces, eh, como padres, no podemos provocar esto. Tú no puedes provocar responsabilidad cuando tú vives desde la culpa. Tú tendrías que evolucionar como padre hacia el sistema del pensamiento de la responsabilidad y dejar la culpa. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque lo que engruesa la mielina dentro de las neuronas para fomentar la capacidad cognitiva es la compasión, es la comprensión, ¿no? Es el amor, es la paciencia. ¿Que lo inhibe? ¿No? Todo lo que te decía, el odio, el coraje, el rencor, el cortisol, la hostilidad, la inseguridad. Entonces, no vamos a poder
meterle forzadamente conocimiento a nuestros hijos, ni detonar su inteligencia a base de culpa, ¿no? Entonces, no, nunca falta el papá que dice, no, es que gasto mucho por tus colegiaturas. Pues sí, pero porque gastar es el cuádruple, no por eso voy a ser un mejor estudiante. Entonces, tenemos que fomentar el autoconocimiento de nuestros hijos. De lo contrario, nos volvemos no solamente copartícipes, sino impulsores de la indiferencia. ¿Y la indiferencia hacia qué? Hacia la inteligencia, hacia el conocimiento. ¿Cómo le hacemos para que la escuela no sea una carga, para que estudiar sea algo maravilloso, que te dé epifanías, te da felicidad? Bueno, si tú quieres provocar eso en tus hijos te tienen que ver estudiando, disfrutando, aprendiendo cosas nuevas, descubriendo ángulos nuevos de ti mismo, de ti misma que no conocías. Entonces, todo esto fomenta la neuroplasticidad y una neurona versátil está conectada con muchas otras neuronas y no está aislada en un cuarto donde solo hay que hacer lo correcto o la fórmula única para lograr algo. Entonces, lo he compartido en algunos otros webinars. Este, Uno de nuestros grandes roles como padres es fomentar la curiosidad de nuestros hijos. Y la curiosidad es muy interesante porque la curiosidad tiene cuatro beneficios muy importantes. Número uno, nos ayuda a conectar, ¿no? Yo sé que de repente vemos a nuestros hijos y los conocemos, los podemos leer, pero hay que fomentar la cultura del cuestionamiento con nuestros hijos sin la evaluación de juzgar o clasificar como una mala o buena pregunta. Pues la curiosidad nos permite conectar, la curiosidad nos permite aprender, no hay aprendizaje sin emoción, la curiosidad nos da felicidad, o sea, los niños llenos de curiosidad o un ser humano lleno de curiosidad muy difícilmente está aburrido, ¿no? Ya te lo mencionaba. Y lo cuarto, que es lo más interesante, es que profesionalizar nuestra curiosidad implica reconocer que nuestra energía es limitada y que nuestro mayor recurso es nuestra atención. De hecho, en algunos idiomas como el sánscrito, la palabra energía y atención es la misma. La curiosidad es la brújula para optimizar nuestra atención. Entonces, ¿quién debería ser más experto en provocar a tus hijos que tú mismo? No son sus maestros, no es la maestra en la escuela. Deberíamos de ser nosotros. Pero ¿acaso puedes provocar a tus hijos si ni siquiera sabes provocarte a ti? Pues está un poco difícil. No puedes provocar curiosidad aburrido, no puedes provocar entusiasmo hacia el conocimiento, cansado de aprender, ¿no? Que no deberíamos de cansarnos nunca de aprender. Y también, reitero, nuestros hijos van a imitar más lo que hacemos que lo que decimos. Entonces, tú quieres ver a un hijo tuyo que le entusiasme aprender, tiene que ver un papá interesado en aprender. Y muchas veces hay muchas cosas que le podemos aprender a nuestros hijos. No estoy hablando de subordinarnos y demás, pero se vale jugar al alumno con nuestros hijos en ciertas cosas y eso le genera confianza a nuestros hijos. Imagínate el gran valor de nuestros hijos ver que nos equivocamos, lo reconocemos, no pasa nada y lo volvemos a intentar hasta lograr, no hasta cansarnos. Hay mucho valor ahí. Entonces, hay muchos paradigmas hacia la curiosidad, ¿no? De repente se piensa que la curiosidad mató a alguien, ¿no? Piensa a qué edad nos dijeron que la curiosidad mató a alguien. Pensamos que de repente que la curiosidad solo es para los niños. La realidad es que la curiosidad es para todos. Este, de repente pensamos, por ejemplo, que ya hemos llegado a nuestra máxima capacidad de potencial de inteligencia. Y la realidad es que no. Y hay que entender, claro, el conocimiento es la gasolina, pero una cosa es el conocimiento y otra es la forma en la que lo usamos, la estructura del pensamiento. La estructura del pensamiento de nuestros hijos va a depender mucho de lo que ellos vean en nosotros. Entonces, la curiosidad debe de fomentar no ver más allá de izquierda a derecha o arriba a abajo, sino ver muchas más dimensiones de todo y entender que hay muchos ángulos de cualquier objeto de estudio. Hay más por saber de lo que ya sabemos, hay más por aprender de lo que ya sabemos, hay más por hacer de lo que ya se ha hecho, hay más por descubrir de lo que ya se descubrió. Y esto, pues, obviamente puede nutrirnos de vida, ¿no? Entonces, voy a brincarme algunas cositas por tiempo. Quiero decirte que estás en una etapa muy importante porque nosotros tenemos un discurso interno en nuestra cabeza, en inglés se llama chattering, y de hecho este es un buen libro que me gustaría recomendarte. Y déjame decirte algo muy interesante, nosotros pensamos más de 4,000 palabras por minuto. Si tú quisieras hablar 4,000 palabras en un minuto, más o menos es como una hora y media de discurso hablado. Entonces imagínate la velocidad de tu cerebro de procesar información y significado.
Bueno, este libro que te recomiendo dice algo muy interesante. Dice que si tú al equivocarte te castigas, te insultas, te tratas mal, muy probablemente el cómo te tratas en tu inner chattering, en tu voz interior, viene de cómo te hablaban tus padres. Fíjate qué fuerte. Entonces, el libro recomienda algo muy interesante. El libro habla de que como padres tenemos que no solamente tener acercamientos con nuestros hijos correctivos, ¿no? De estar corrigiendo todo el tiempo. Tenemos que tener experiencias lúdicas, tenemos que tener experiencias de exploración. Y el libro recomienda, si tú te has insultado en algún momento cuando te equivocas, dejar de hacerlo, porque si tú te lo haces contigo, muy probablemente lo haces con tus hijos. Yo cuando leí este libro, me encontré a mí mismo disculpándome conmigo mismo por insultarme y me empecé a tratar mejor y sí, sí vi cambios. Entonces hay que tener mucho cuidado con frases eh, condenatorias, clasificatorias como siempre eres lo mismo, no vas a cambiar, eres un flojo en su totalidad, generalizaciones. Tenemos que tener mucho cuidado porque tu voz, tu forma en la que le hablas a tus hijos es el discurso interno que ellos muy probablemente están construyendo en su mente. Y aunque tus padres estén vivos o no, muy probablemente es el discurso interno que tú tienes en tu mente. Entonces, ante este escenario, pues me gustaría invitarlos a tres cosas. O sea, quiero pedirte, por favor, que si tú quieres provocar el crecimiento de tus hijos, juega con tus hijos. A lo mejor no te gustan Fortnite, no te gustan los videojuegos. Siempre hay algo que podemos jugar con nuestros hijos. Con 10 minutos al día es suficiente. Esto lo respalda la neurociencia, lo respaldan doctores, científicos. Y es muy sencillo, es muy portátil de hacer. Juega con tus hijos lo más que puedas, 10 minutos al día, que te vean equivocarte, caerte, reír, ensuciarte, ¿no? Y además recuerda que como padres el tener hijos es un pequeño regalo para recordar y reconfigurar nuestra infancia, ¿no? Número dos, permite que tus hijos te vean curioso, que te vean como un principiante que evoluciona. Pero, o sea, que tus hijos no te vean como un ser perfecto ya hecho, que no evolucione en nada. Algo que hago con mis hijos es que yo entreno con ellos, yo hago CrossFit con mis hijos y me ven caerme, me ven lastimarme, me ven que estoy cansado y no quiero ir. Este, y a veces, como padre, tú lo sabes, a veces te toca jugar juegos de mesa con tus hijos y de repente dejarte ganar pues, para que agarren confianza y luego ya te ganan y no les puedes ganar, ¿no? Pero que tus hijos te vean vulnerable, perfectible, cambiante, dispuesto a ser un principiante, aún donde ellos son maestros. Y tercero, profesionaliza tu curiosidad para crecer y provocar crecimiento en tus hijos. Este, Ahí tenemos muchos museos en México, en Latinoamérica. Eh, Lleva a tus hijos a cuestionar lo que nadie cuestiona. Si tus hijos quieres que obedezcan, provoca que te pregunten el por qué, fomenta que no acepten algo sin entenderlo y pues sobre todo, si puedes dentro de lo posible, ayudarles, generarles un apego a lo científico, a la ciencia, que no significa no creer en Dios o dejar de tener valores o tener fe, pero sí significa el entender el porqué de las cosas. Si nosotros como padres aceptamos una idea prestada o una fórmula de un tercero sin preguntar, eso es lo que van a ver nuestros hijos. Entonces, esto era lo que quería compartirles. Muchas gracias por la oportunidad que me da Berlitz. Los invito nuevamente a mi comunidad de retos, donde justo estoy haciendo un podcast que se llama Fraternidad, donde estamos hablando de la importancia de ser padres presentes y demás. Y bueno, yo siempre voy a estar compartiendo desde el ángulo científico el cómo mejorar como papás. Yo estoy seguro que siempre hay cómo mejorar y siempre hay más por hacer de lo que hemos hecho. Muchísimas gracias. Gracias, Engel. Oye, pues hay que llevar este webinar a la década de los ochentas, ¿no? Cuando nos estaban Sí, criando. para desaparecer el chanclazo. Sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Antes de iniciar con 10 minutos de preguntas y respuestas, bueno, queremos agradecer a todas las personas que nos ven de todos estos países que están acá. Es un webinar, pues, de toda América Latina. Ahí estamos dejando los teléfonos de contacto y, bueno, vamos a lanzar un pequeño survey para que nos digan su opinión acerca del webinar. Ahorita va a aparecer en pantalla para que por favor nos ayuden a contestarlo. Dura menos de 20 segundos, pero es muy importante para nosotros.
Entonces, adelante, por favor, para poner el webinar, digo, perdón, el survey que ya está apareciendo acá. Si nos comienzan a ayudar a contestarlo, se los vamos a agradecer. Y ahorita entramos a la parte de preguntas y respuestas, que hay varias por lo que veo. Gracias, se sigue completando. Listo. Bueno, creo que ahí estamos. Bueno, vamos a dar 10 minutos de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar ahí en la página, un botón que dice Q&A para que, pues, por favor, nos vayan poniendo las preguntas y aquí las vamos a leer en público. Bueno, empecemos. Francisco Villarreal nos pregunta sobre la efectividad permítanme, de las ondas binaurales en niños para mejorar el desempeño cognitivo. Neurales. Fíjate que no domino mucho ese tema. Lo que sí domino es el tema de los hertz en la música. Lo tendría que estudiarlo. No me gustaría improvisar, Francisco, e inventarte una respuesta. No he estudiado ese tema en particular, pero lo anoto para estudiarlo. Prefiero decir no sé a improvisar y equivocarme. Listo, gracias, Engel. Ujú. José Luis, de redes sociales, José Luis Gómez nos pregunta, independientemente de prepararlo para el futuro, ¿cuál es la importancia de aprender o mejorar otro idioma para el cerebro? Ah, qué buena pregunta. Fíjate que inaugurales, perdón, estoy tomando nota de la pregunta pasada. Fíjate que el tema yo les decía que las neuronas, más que buscar información, lo más relevante para las neuronas es el significado. Hace poquito fui a un evento de neurocientíficos de un libro que estudiaba a un personaje de Borges que se llamaba Funes el Memorioso, no me acuerdo bien el nombre, y hablaban de cómo nuestras neuronas buscan tanto el significado que incluso es para el cerebro más relevante, por ejemplo, una celebridad como Jennifer Aniston o una canción que información, ¿sí? ¿A qué quiero llegar? Eh, Al final, el cerebro, cuando tiene la capacidad de estudiar una temática, un lugar, una comida, cualquier significado, este, desde un nuevo ángulo, refuerza el significado original de lo que estaba estudiando. Es decir, si me encantan los perros, pero siempre he estudiado los perros en español, de repente estudio inglés o francés y estudio a los perros, empiezo a asociar con diferentes significados y amplifico mi mente sobre ese objeto de estudio. En pocas palabras, estudiar otros idiomas fomenta la neuroplasticidad. Y lo interesante es, seguramente les ha pasado a ustedes que conocen gente que habla muchos idiomas, tienen una facilidad de articular significado de una forma muy, muy singular, muy particular. Yo creo que no solamente al hablar diferentes idiomas, pues nos abre oportunidades de vida, de negocio, de productividad, pero también nos da felicidad, ¿no? Y la curiosidad, digo, la curiosidad que fomenta el hablar nuevos idiomas, yo creo que también fomenta el viajar, ¿no? Y perdón que lo leí, pero está demostrado neurocientíficamente que de las acciones que más felicidad detonan son viajar. Y cuando hablas varios idiomas, pues es más factible viajar a más lugares, porque disfrutas más, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que hablar idiomas nuevos fomenta la felicidad de nuestros hijos y su neuroplasticidad. Gracias, Engel. Juan Palacios, ¿cómo cambiar el no hagas, no tomes, no agarres? Ah, gracias. Mira, a ver, no está mal el tema de límites, eso lo aclaré, no está mal poner límites, pero hay que ser un poquito más románticos a la hora de explicar el por qué no. Porque al final, si nosotros los llevamos a respetar reglas sin cuestionamiento, muchas veces lo que vamos a fomentar es una curiosidad desproporcionada a ese tema. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Mi hijo de 18 años, de repente me dice, oye papá, ¿qué es el vodka? Entonces le digo, pues, si quieres te explico qué es el vodka. Entonces, un día le digo, a ver, primero comemos bien, y le enseño qué es el vodka, yo le enseño lo que es el vodka, y después me dice, oye papá, ¿qué es el ron? Y dije, yo te enseño qué es el ron.
Digo, yo no tomo mucho, pero el mensaje que le lancé a mi hijo en su momento era, ¿qué quieres conocer? Digo, claro, no todo, no todo exponencialmente, pero yo te lo enseño. Y lo interesante de mi hijo de 18 años es que solito me dijo, ¿sabes qué, papá? La verdad no tengo mucha curiosidad de tomar alcohol porque tú me lo enseñas y prefiero aprender algo de eso contigo que con un tercero. Y ni siquiera tomamos alcohol, ¿eh? O sea, no hay, como no hay una prohibición en la mente de mi hijo de nunca vayas a tomar, nunca vayas a tomar, nunca vayas a tomar, no existe esta antítesis en su mente de deseo desproporcionado por hacerlo. Entonces, por eso es muy importante, cada vez que digamos no, comentar a ver, ¿y por qué digo que no? Ah, no, pues por esto, por esto. Y hay muchas formas de enseñar el por qué no es importante, con historias. Digo, no me gusta, yo no soy muy fan de meter noticias amarillistas que le generen miedo a los niños, ¿no? Pero comentar el que no acepten el no y ya, sino pues pregunta por qué el no, ¿no? ¿No te gustaría saber por qué el no? Y lo que yo a veces hago para jugar con eso es que les digo no a cosas que son correctas. ¿Para qué? Para que digan, ¿y por qué? Ah, ¿verdad? Pues por esto y esto y esto. Entonces, y a veces les digo sí a cosas que no se las esperaban. Entonces, eh, no, el problema no es el decir no o sí, es que no les fomentemos la curiosidad de explorar el por qué no deberían hacerlo o por qué sí pueden hacerlo. Listo. Freddy Tlam nos pregunta, muy similar a la otra pregunta, pero es un poquito diferente. ¿Cómo aplicar la neurociencia para que mi hijo aprenda idiomas? Ah, pues mira, yo creo que hay muchas formas de hacerlo. Más, yo te diría, lo que te voy a responder es muy sencillo, pero a mí me ha funcionado. Pero, a ver, recordemos que la neurociencia requiere, para poder retener información, requerimos de frecuencia, de usabilidad. Te hablaba de un principio, ¿no? No use, you lose. Lo que no usas, lo pierdes. Entonces, muchas veces queremos que nuestros hijos hablen idiomas o un idioma nuevo, pero tú no lo hablas. Y pones una película en español cuando podrías ponerlo en inglés, con subtítulos en inglés, e intentar hablar. Recordemos que uno de los grandes inhibidores para empezar a hablar un idioma es que nos da pena hacer el ridículo escuchándonos mal. Pero si no lo empezamos a hacer mal, ¿en qué momento lo podemos empezar a hacer bien si no nos damos margen para ser perfectibles? Por eso hablé mucho de ese tema. Yo creo que lo que podemos hacer eh, desde el aspecto neurocientífico es usar películas, contenidos con mucho valor simbólico, que sean en inglés o sean en otro idioma, y que los force a estudiar ese idioma. Entonces, por ejemplo, decirle a un niño, a ver, vamos a ver una película de Disney o de lo que quieran, o una serie, pero vamos a verla en inglés porque en inglés capta más la esencia. Pues probablemente en un inicio vas a estar lento, pausando, oye, ¿qué significa eso? Pero puedes evolucionar de ver una serie, una película en inglés con subtítulos en español, luego en inglés con subtítulos en inglés, y así, o sea, yo así lo usaría. O sea, hay que buscar usar significado para poder atraer la atención de nuestros hijos. Listo. Adriana Jaramillo nos pregunta, ¿cómo eliminar esos miedos que inconscientemente uno mismo le ha generado a los niños? Ah, mira, gracias por la pregunta. Mira, hay que recordar que el miedo para existir en nuestra mente requiere de ignorancia. Entonces, todo lo que nos da miedo es porque ignoramos algo que deberíamos de saber, ¿sí? Ahora, sí existen neuronas espejo, o sea, sí aprendemos en cabeza ajena, ¿no? Yo, no yo le tengo respeto a ciertas drogas o narcóticos, no los tengo que probar para saber que no lo voy a hacer, porque puedo leer de qué afectaciones tiene en mí, o he visto películas de cómo afecta a la gente o noticias, y aprendo por neuronas espejo. Entonces, el tema del miedo tiene que ser, por eso explicaba la diferencia entre miedo y respeto. La única forma de superar nuestros miedos es ver al miedo como una oportunidad, y entender que el miedo es un síntoma de nuestra ignorancia. Entonces la pregunta es, ¿qué me da miedo? ¿Y por qué me da miedo eso? ¿Y qué debería de saber para que ese miedo pueda traducirse en respeto o valentía? ¿Sí? Entonces, yo por eso creo que el miedo, cuando identificamos a nuestros miedos y los hacemos conscientes, se vuelven un regalo, porque ya podemos tener claridad de lo que debemos de saber. Entonces piensa, por ejemplo, cuando vas a un lugar donde todo el mundo habla otro idioma y tú no lo hablas, pues te da miedo, pues claro, pero al menos de que decidamos abrazar el conocimiento y estar dispuestos a practicar equivocándonos, siendo principiantes, pues nunca vamos a aprender a hablar un idioma nuevo. Por eso yo creo que el hablar idiomas nuevos es una super oportunidad de darte chance a encontrar una nueva versión de ti mismo. Uh -huh.
Listo, Evelyn Cano nos pregunta, ¿qué tanto ayuda la música a fomentar la neuroplasticidad? Ah, bueno, digo, obviamente depende el tipo de música, pero bastante, fíjate. De hecho, hay estudios que asocian que en el momento en que tú vives una experiencia placentera con cierto tipo de música, si repites esa música, se replica esa experiencia. Yo particularmente soy muy fan de melodías, música o soundtracks de películas sin letras, porque me gusta pensar lo que yo quiera. Pero también hay películas, por ejemplo, algo que a mí me parece fascinante y seguramente le pasó a varios de ustedes como padres, es como la serie esta de, hay una serie que puso de moda otra vez la música de los ochentas, Lost in Space, o no me acuerdo el nombre de la serie, pero una serie en Netflix. A mí me sorprende cuántos mis hijos tararean canciones en inglés y me agarro de ahí para decirle, oye, ¿te gusta esa canción? Sí. ¿Quieres saber qué significa? Y ahí es donde, por ejemplo, dinámicas como el karaoke, ¿no? El usar el Spotify viendo las letras, funciona. El tema es, yo sí creo que nuestros hijos ahora, Stranger Things es la serie. La serie de Stranger Things puso de moda otra vez la música de los 80. Yo creo que sí hay que usar a la música, pero también ver a la música como un ingrediente de disfrutar estudiar. O sea, hay muchas playlists en YouTube, en Spotify, donde tú pones el playlist y disfrutan estudiar. Yo creo que probablemente lo más poderoso es que nuestros hijos nos vean estudiando, disfrutándolo. Y que vean que no es un suplicio, que no es un castigo, sino que es algo rico, es algo placentero. ¿No? Claro, a lo mejor nos vamos a estimular que tomen café, ¿no? Pero que nuestros hijos nos vean trabajando, estudiando, disfrutando con música, híjole, yo creo que es súper importante. Uh-huh. Mariana Trujillo de Redes nos pregunta, ¿qué tipo de estrategias como mamá puedo implementar para que mi hijo sea más receptivo? Ah, ok. Mira, muchas veces la resistencia de nuestros hijos tiene un fundamento genético, neurocientífico. O sea, te voy a dar un ejemplo. Si tu hijo es adolescente, los hijos adolescentes están configurados a rechazar a sus progenitores. O sea, es genético. De hecho, tiene un objetivo de evitar incesto y muchas. Es muy interesante lo que te estoy diciendo, pero los hijos adolescentes están configurados a rechazarlos como papás y que su máxima felicidad sean sus amigos. Si estás hablando de preadolescentes o de niños, es diferente. En realidad, yo siento que es mucho más fácil cuando los hijos no son adolescentes porque todo se maneja por balances emocionales. Es decir, los niños no son tontos. En el momento que tú les exiges, el niño requiere en su interior tener un saldo emocional a favor de ti. Recordemos que los balances emocionales con nuestros hijos se alimentan con atención de calidad, detalles, ¿no? Experiencias lúdicas, contacto físico. Si nosotros solo somos correctivos y no vivimos experiencias lúdicas, muy probablemente tenemos un saldo emocional en contra con nuestros hijos. Y te das cuenta cuando les pides algo. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean receptivos, tenemos que jugar más con ellos, ser vulnerables con ellos y no solo ser correctivos, también ser correctivos, pero no solo correctivos. Yo te diría de esa forma. Y sabes qué, también hay algunos tips como muy sencillos. Por ejemplo, si tu hijo es chiquito de estatura, bajarte a su estatura y hablar con él. No acostumbrarte a hablar desde tu altura hacia abajo. Buscar dinámicas donde ellos sientan y les propicies la confianza, ¿sí? Ahora, si en el momento que tú quieres que tu hijo sea más receptivo, tú no eres receptivo, ¿no? No aceptas, no reconoces nunca un error. Si estás triste y te dicen, ¿tienes algo? No, 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 no. Y lo ocultas porque estás buscando tu máscara de papá perfecto, pues no va a suceder. Entonces, incluso conocer el mundo de tus hijos y hablar su idioma hace mucho sentido. Por eso yo me he metido a jugar videojuegos con mis hijos. Y luego escucho música de mis hijos y digo, ay, no me gusta, pero bueno, trato de ver algo bueno de su música, ¿no? Pero sí, la respuesta está en que tú seas más receptiva como madre y que no seas nada más correctiva. Uh-huh. Gracias. Ruth González nos pregunta, ¿cómo puedo motivar a mi hijo para que desarrolle su curiosidad? Ah, gracias. Qué buena pregunta. Mira, este, la curiosidad es algo que tenemos implícito todos. Lo llegamos a perder cuando vivimos las consecuencias de preguntar algo que está mal o ser inoportunos o ser imprudentes.
Mira, la realidad es que de los mayores detonantes para provocar la curiosidad con nuestros hijos es desarrollar esta complicidad de explorar, de ir al bosque, de, de ir ver a la naturaleza, ver a museos, construir cosas juntos, crear juntos. Las manualidades, por ejemplo, se han demostrado que son muy buenas para atraer la atención al presente. Hacer manualidades juntos, rompecabezas juntos, eh, cosas que impliquen la atención de calidad de ambas partes en el mismo punto. Listo. Carla Martínez, tenemos tres preguntas más. Carla Martínez, ¿cómo puedo encontrar el método de enseñanza correcto? ¿Qué factores son clave Ujú. observar para saber que está funcionando este método? Ah, ya, qué buena pregunta. Fíjate que hace poquito di un webinar donde hablaba sobre la importancia de ser autodidacta. Y mira, la realidad es que el mejor método de, de cognitivo, de educación de un niño, radica en el que más lo provoca a conectar. Este, esto es un poco difícil porque muchas veces el método que tenemos a la mano es la de una escuela o la de una maestra y tú no tienes el tiempo de crear el propio. Pero entonces ahí yo te diría que uno, probablemente lo más importante aquí sería es fomentar que nuestros hijos también desarrollen el ser autodidactas. En el webinar que les digo, seguramente está en YouTube, yo hablaba de la importancia de desarrollar un romance con el conocimiento que te llevara a crear tu propia fórmula para aprender. Ahora un niño de 4 años pues es difícil que aprenda una fórmula propia para aprender. El tema es no desesperarnos, porque a veces, aunque sabemos que nuestros hijos son diferentes, nos frustra que no aprenden igual de rápido o de la misma manera que otros. Entonces, a mí me gusta ver a la tecnología como herramientas para aprender y aprender de formas diferentes. Entonces, yo lo que te diría es buscar experiencias lúdicas. Te voy a dar un ejemplo muy interesante. Hay un juego en Roblox donde tú vas a un aeropuerto, escoges a qué país irte, te vas al avión y te vas a esa parte del mundo. A mí me gusta mucho a mis hijos enseñarles historia, geografía y demás. Entonces yo con mis hijos viajé a Francia, viajé a Berlín, viajé a Egipto, este, y bueno, ha sido una experiencia muy placentera. También con mi hijo, por ejemplo, de 8 años, jugamos un juego que se llama Assassin's Creed, donde eres como un heroíno, eres un héroe, perdón, o una heroína en el contexto del año antes de Cristo, en Egipto, luego en Grecia con los atenienses contra los espartanos. Pero todo lo que juego con mis hijos, les muestro en un mapa lo que está pasando, les explico dónde viene esta palabra. Entonces, yo creo que hay que buscar a través de experiencias lúdicas que vean que aprender es rico también, que aprender tiene un sabor. ¿Sí? Yo te diría eso. Gracias, Ángel. Un par más de Maretsi Guerrero nos pregunta qué parte de la neurociencia se puede aplicar para conseguir regulación conductual en niños autistas. Ya. Mira, hay que entender que el niño autista está cableado diferente y hay muchos tipos de autismo. Entonces, yo lo que te diría es que para esas situaciones que son más particulares, tu hijo va a tener limitantes de comportamiento, generalmente son sociales, pero también va a tener exponenciadas capacidades de abstracción. Yo no me atrevería a decirte que hay una fórmula única para manejar ese tipo de perfiles de niños. Lo que sí te diría es, hay que ver el todo, ¿no? No solamente sus inhibiciones sociales que puede tener o de comportamiento conductuales, sino también sus habilidades de profundidad, de entendimiento, de conocimiento. Digo, hay muchos casos de niños autistas que son genios matemáticos, pero no tienen la capacidad de interactuar con alguien de su edad en la escuela, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es, en una situación de este tipo, sí necesitas buscar ayuda profesional para evaluar qué tipo de autismo tiene, porque hay muchos, el espectro es muy amplio, ¿no? Desde Asperger, lo que se llama Asperger, hasta todos los diferentes tipos de autismos que existen. Solo te diría, no te encasilles en que la inteligencia solamente es un tipo de inteligencia. Hay muchos tipos de inteligencia y te vas a seguir poder maravillar del cerebro de tu hijo, de tu hija, en especialidades específicas en especialidades de habilidades o temáticas
eh, de conocimiento. Y yo siempre el autista tiene una habilidad o una super habilidad desarrollada para compensar las que no tiene. Yo sí creo que ahí tendríamos la responsabilidad de encontrarlo. Gracias. La última pregunta de Evelyn Cano. ¿El tocar algún instrumento musical, qué tanto ayuda a fomentar la neuroplasticidad? Ah, fíjate que es muy interesante porque tocar un idioma, o sea, aprender música, pues también es un idioma, es otro lenguaje. La verdad es que tiene muchas virtudes, pero tendría más virtudes si lo haces junto con tu hijo. Este, y sí, yo es algo que he buscado fomentar con mis hijos, y sí les da mucha felicidad. Y además te permite desarrollar pues, tu espectro de creatividad de formas diferentes. Pero sí, no, definitivamente fomenta la neuroplasticidad. Y la música, como es tan matemática y es tan estructurada, al final sí aporta a muchos diferentes tipos de inteligencia, no solamente a la creatividad. Ujú. Pues Engel, pues muchas gracias a ti, agradecemos a todo el auditorio que nos acompañó hoy. Por favor, síganos en redes sociales porque, bueno, pues Engel está preparando más temas para poderlos presentar en un futuro. Y bueno, pues no me queda más que agradecer, decirles buenas noches y bueno, pues Engel, estaremos en comunicación pronto Gracias, y gracias a gracias a todos. todos. Entonces, les vamos a mandar la grabación del webinar, es algo que me pidieron mucho, entonces lo van a recibir seguramente mañana o el lunes a más tardar. Muchas Gracias. gracias.